El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico en lo que vale para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Tengan la bondad de sentarse. Espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Alegra nuestro corazón escuchar tu palabra, Señor. Fortalece nuestro corazón escuchar tu palabra, Señor. Consolida y configura con el tuyo nuestro corazón cada vez que tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Y ello nos mueve a continuar a paso firme, a caminar a paso seguro, siguiendo siempre los pasos de Jesús. Eso es lo que hemos estado viviendo durante este hermoso capítulo que estamos viviendo juntos, necesarias para que en cada momento demos como Él un paso firme hacia una vida más sólida, hacia Jerusalén, para vivir el momento de la verdad, el momento de la gracia, el momento de la vida, el momento del amor, el momento de la salvación. Nosotros hacemos lo propio siguiéndole a Él. Por ello, durante estas semanas, la palabra ha estado brindándonos a todos nosotros las herramientas, los consejos, las coordenadas necesarias para lograr este hermoso y fascinante objetivo. Y hoy no es la excepción. Partiendo del texto evangélico situado en el capítulo 12 del cual Evangelio Isaac, del Evangelio según San Lucas, se nos brinda a todos nosotros
una consideración muy concreta y especial. Interesantemente, debemos tener en cuenta, lo hemos planteado en múltiples ocasiones, en cada momento Jesús tuvo que lidiar con una situación. En cada momento Jesús tuvo que enfrentarse a una escena particular. En cada momento Jesús tuvo que lidiar con conflictos y retos. En cada momento Jesús también tuvo que lidiar con algún conflicto o con algún rollo. Lo que acabamos de ver en la mañana de hoy. En medio de ese camino hacia Jerusalén, dice el texto, que habiendo a su alrededor una multitud, un hombre se acerca para presentarle un rollo familiar, para presentarle un bochinchón familiar, para presentarle un conflicto familiar. Interesantemente, vemos que la contestación de Jesús coloca las cosas en otro nivel. Como yo he dicho en tantas ocasiones, Jesús no está para la garata chiquita, para la pelea pequeña, sino que Jesús está para traer ante nuestra consideración los elementos sustanciales, los elementos primarios, los elementos medulares que nos han de ayudar en las diversas circunstancias de nuestra vida. Por eso encontramos en esa escena donde le presentaron, reitero una vez más, un rollo familiar, donde Jesús en primer lugar le dice: ¿quién me ha nombrado a mí juez para atender asuntos de herencia? Y establece el texto que mirando más ampliamente les advirtió, llevando las cosas a otro nivel: cuídense de todo tipo de avaricia. Aquí se nos brinda la oportunidad de poder nosotros dilucidar e identificar una circunstancia que muy fácilmente nos sucede a nosotros. Muy fácilmente nosotros podemos perder el norte. Muy fácilmente nosotros podemos perder la perspectiva. Muy fácilmente se nos pueden nublar las prioridades. Muy fácilmente podemos invertir el orden de las cosas, colocando lo que debe ser primario en último lugar y dándole una importancia indebida y colocándole en primer lugar aquellas cosas que a la hora de la verdad son secundarias. Una realidad que se manifiesta en la escena que acabamos de escuchar. Ahora bien, interesantemente Jesús toma esa escena, toma esa circunstancia, toma ese momento y por decirlo de alguna manera, le echa más leña al fuego. Y lo que hace es que con la parábola lleva esta circunstancia a un extremo. Por esa razón, a continuación, establece en una parábola, esta parábola de este hombre rico que no encontraba qué hacer con la cosecha y se le ocurre la brillante idea de demoler lo que tenía para construir unos graneros más grandes y así darse la buena vida. Señalando que en diversas ocasiones los seres humanos no solamente podemos perder un poco el norte, podemos invertir las cosas, podemos desenfocarnos o perder la perspectiva, sino llegar al extremo de la necedad, al extremo de la irracionalidad, al extremo de la insensatez. Realidad muy humana. Ahora bien, interesantemente, el texto no solo presenta, reitero una vez más, una realidad que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, sino también nos brinda la perspectiva o la oportunidad de contar con la medicina. ¿Cuál es la medicina? O mejor dicho, ¿quién es la medicina?
porque la medicina tiene nombre. La medicina se llama ¿quién? La medicina se llama Jesús. Contemplar a Jesús como aquel que nos ayuda a todos los seres humanos cuando perdemos el norte, cuando nos desenfocamos, cuando trastocamos las prioridades o cuando llegamos a los extremos de la insensatez y la irracionalidad, a ponernos nuevamente en carril, a ponernos nuevamente en nuestro lugar, a nuevamente centrar nuestra mente, centrar nuestros corazones. Entonces por eso llama mucho la atención, y reitero una vez más esa escena, con la lucidez y la claridad con la cual Jesús lidió con aquella situación. Entonces, interesantemente, este momento nos lleva a pensar y nos lleva a mirar todo lo que es la trayectoria de Jesús. Reitero, cada vez que Jesús tuvo que lidiar con un problemón, Jesús lidió con profunda claridad de mente, con profunda claridad de corazón. Cada vez que se le presentó a Jesús un rollo de los rollos que se les presentaron con tantas circunstancias humanas, Jesús supo actuar con profunda lucidez y con profunda claridad, sabiendo definir dónde deben estar los acentos, sabiendo definir dónde deben estar las prioridades, sabiendo elegir de aquello que debe permanecer y aquello que debe pasar a un segundo plano o simplemente excluirlo de la vida. Me parece genial la enseñanza de este día. Y a lo que nos invita a la hora de la verdad es hacer un examen honesto de nuestra realidad como seres humanos. En diversas ocasiones, obviamente, nosotros actuamos con lucidez y con claridad, teniendo claro los criterios, los principios, lo que edifica, lo que construye. Pero también tenemos que reconocer que en diversos momentos perdemos el norte, perdemos el foco, e inclusive llegamos a los extremos de la irracionalidad y de la insensatez en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de proceder, en las decisiones que tomamos, en los valores que asumimos. Curiosamente, el ejemplo que Jesús presenta en la parábola: aquel rico, aquel terrateniente no logró su riqueza porque fuera caritativo. En aquella sociedad, los que poseían grandes bienes los poseían aplastando al otro. Y él tenía una gran cosecha, y él tenía grandes frutos, y él tenía la posibilidad de darse la buena vida, pero ¿a costa de qué? ¿O a costa de quién? No nos quedemos mirando al pasado. Las grandes riquezas de hoy día, los grandes caudales de hoy día, los grandes poderosos de hoy día, a la hora de la verdad, ¿a costa de qué o a costa de quién las poseen? Las grandes fortunas, estoy hablando de las de grandes ligas, las grandes fortunas de hoy día. Yo me imagino que ustedes han leído las historias de terror que se da detrás del mundo textil. Historias de terror, literalmente. Imperios textiles que son imperios gracias a ¿qué? Gracias a la explotación de mucha gente. Los metales preciosos y todo ese tipo de cosas, el oro, el litio que hoy día pues hace tanta falta, etcétera, etcétera. Esas explotaciones de esos minerales para que nosotros los disfrutemos en prendas, en los celulares, etcétera, 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 en muchas ocasiones son gracias ¿a qué? A la explotación de los demás. Por poner dos ejemplitos. Por esa razón, viviendo en un mundo que en muchas ocasiones es necio e irracional,
Es importante que nosotros, los discípulos de Jesús, estemos conscientes y claros en nuestra mente, conscientes y claros en nuestro corazón, conscientes y claros en torno a las opciones que hemos de tomar. Por esa razón, interesantemente, la primera lectura tomada del libro del Eclesiastés nos lleva a darnos cuenta de la relatividad de tantas cosas que nosotros damos por primarias, por sentadas, por necesarias, porque no puedo vivir sin ellas, y a la hora de la verdad no sirven para nada. Y en segundo lugar, para concluir esta reflexión, asumimos las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, que les invitó a aquella comunidad cristiana a asumir los bienes de arriba. Ahora bien, los bienes de arriba se asumen asumiendo los bienes de abajo. Los bienes de arriba, cuando yo decido asumir los bienes de arriba o los bienes del cielo, tengo que empezar por abajo. Tengo que empezar desde lo más básico. Tengo que empezar desde lo más elemental. Así que obviamente pidamos al Señor nos dé la gracia, la sabiduría y sobre todo la lucidez para que podamos obrar conforme a la invitación de Jesús. Que el Señor nos bendiga.